Hola, ¿qué tal? Soy Jairo Aníbal Mendoza y una vez más los acompañamos a todos ustedes aquí en Salud y Bienestar con información de importancia para usted y su familia. Empezamos este programa con una pregunta. ¿Sabe usted qué hacer al momento de tramitar una sucesión? Este tema, del cual a muchos no nos gusta hablar o estamos muy poco preparados o informados, sin duda resulta importante porque en algún momento podríamos someternos a alguno de estos trámites para muchos engorrosos o tediosos. Es por eso que en Salud y Bienestar hoy les daremos a ustedes algunas informaciones relacionadas con las sucesiones para que esté bien informado. La sucesión es un modo de adquirir el dominio consistente en el traspaso de bienes, derechos y obligaciones por causa de la muerte de una determinada persona. Pero esta sucesión tiene tres elementos fundamentales. La primera tiene que ver con el causante, es decir, el fallecimiento de ese ser querido. Dos, el segundo, el patrimonio. Pues el patrimonio abarca el conjunto de bienes, obligaciones, bienes muebles, bienes inmuebles que serán sucedidos, que se transmitirán a los herederos del causante. Hay un punto importante. Cuando no hay bienes que repartir, no hay obligaciones adeudadas, resultaría innecesario realizar este tipo de trámites. Y el tercero tiene que ver con los causavientes. ¿Cómo así ese término? Quiere decir los herederos o legatarios del difunto. La sucesión puede ser testada o intestada. Cuando se dice que una sucesión puede ser testada, ello quiere decir que el causante en vida dejó un testamento, ya sea abierto o cerrado, en el que manifestó a viva voz su intención de dejar determinados bienes inmuebles a determinadas personas. Eso sí, respetando las asignaciones forzosas que la ley le obliga. Pero también la sucesión puede ser intestada. Ello puede pasar cuando el causante no dejó testamento o dejándolo, ello es anulado o no se respetaron las asignaciones forzosas y por tal razón se requiere que se haga nuevamente en este caso la sucesión porque el testamento dejado no es válido, tiene errores o se dejaron por fuera asignaciones forzosas. Con relación a las sucesiones intestadas, hay que decir que estas se pueden hacer de dos vías. El primero, mediante su escritura en una notaría, siempre y cuando todos los herederos conocidos estén de acuerdo con la elaboración de la sucesión y las formas en las que se repartirían los bienes inmuebles, bienes, derechos, obligaciones entre los herederos o legatarios. Y una segunda opción es ya vía judicial, sucesión por vía judicial cuando no hay acuerdo entre los herederos o cuando hay algunos que no se encuentran presentes y no puedan ser representados. Es allí cuando es necesario que entre la decisión de un juez de la República para que decida sobre la debida y apegada a la ley de la forma en la que se deben repartir los bienes inmuebles del causante. Sobre ese punto hay que informarles a todos ustedes que en materia de sucesiones intestadas hay unos órdenes hereditarios. ¿Cómo así órdenes hereditarios? Estos órdenes tienen que ver, como se podría decir vulgarmente, coloquialmente, las personas que en principio tienen derechos sobre otras para suceder del fallecido. Entonces, según la norma civil, el orden hereditario lo encabeza ¿quién? Los hijos del causante. Cuando hay hijos, en principio no hay otras personas que tengan derecho a recibir algún tipo de los bienes o derechos del causante. Cuando no hay hijos, el segundo orden hereditario entran los ascendientes más próximos del causante y su cónyuge. Mucha atención, el cónyuge es un heredero concurrente. En el evento en que hayan padres o, en su defecto, abuelos del causante en vida, ellos son los que en segundo orden tienen derecho a sucederle de manera concomitante con su cónyuge.
Pero si no hay parientes ascendentes, padres o abuelos, hay que acudir de manera inmediata al tercer orden, independiente de que haya una cónyuge supérstite o no. ¿Y quiénes son quienes tienen derecho en este tercer orden? Efectivamente, los hermanos del cónyuge en un 50% y en otro 50% la cónyuge. Un cuarto orden tiene que ver con los sobrinos del causante. Ya estaríamos hablando de una línea de consanguinidad un poco más amplia, pero la norma indica que cuando no hay hijos, cuando no hay padre, cuando no hay cónyuge, los sobrinos del causante serían los que entrarían a tener el derecho a sucederle. Pero una pregunta, ¿qué pasaría si no hay sobrinos? La norma civil en nuestro país indica que sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien entraría a suceder. Es decir, que los bienes muebles, inmuebles, derechos que deje una persona en vida y que no tenga otras personas a quien pueda tener ese derecho de transmitírselos, sería el ICBF quien por medio de un proceso podría hacerse merecedor de estos bienes inmuebles. Ello con el ánimo de que es como una institución que destinaría todo este tipo de bienes en favor de la niñez de los colombianos. Ahora, quiero volver a un tema que es muy importante y tiene que ver con estas sucesiones intestadas cuando hay acuerdo o no hay acuerdo entre los herederos. Cuando hay acuerdo entre los herederos es muy fácil. Se acude ante una notaría y después de un trámite, por medio de una escritura pública, se asignarían los bienes inmuebles. Para este trámite, en primera medida, se necesita de la colaboración, de otorgamiento de un poder a un abogado para que represente a todos los herederos y realice el respectivo avalúo de los bienes, se hagan las particiones y adjudicaciones. Durante este trámite en notaría, ojo acá, siempre y cuando haya acuerdo entre los herederos, se debe surtir unos trámites relacionados con oficios a entidades como la DIAN, a todo el sistema de seguridad social para saber si el causante dejó algunas deudas que tienen que ser reconocidas antes de empezar a repartir los bienes y derechos que dejó el causante. Asimismo, realizar algunas difusiones en periódicos y radio. Dicho lo anterior, puede decirse qué pasa cuando las deudas, los acreedores, los montos que en vida dejó sin pagar el causante son superiores al conjunto de bienes y servicios que tiene. Pues hay una figura que se llama el beneficio de inventario. Si usted es un heredero y tiene conocimiento de que las deudas de la persona que ha fallecido son superiores a los bienes inmuebles, bienes muebles, derechos, CDTs, por ejemplo, cuentas bancarias, sean inferiores a las deudas que efectivamente tiene, usted puede empezar el proceso de sucesión, notificar a los acreedores y que con el dinero que hay en la masa sucesoral se paguen a estos acreedores. Y ello, con el beneficio de inventario, usted, su patrimonio ni el de su familia se vería afectado. Pero otra forma de solucionar este tipo de eventos es con las sucesiones intestadas por medio de sentencia judicial. Es allí cuando se somete a un proceso judicial lo que opina una de las partes y otra parte, porque no hay acuerdo entre los herederos con respecto a las asignaciones forzosas y a la adjudicación de los respectivos bienes inmuebles. Un sencillo ejemplo. Una persona que deja dos bienes inmuebles, uno es un local comercial muy importante ubicado en una importante zona y otra, por ejemplo, una finca apartada muy pequeña. Entonces podrían generarse inconvenientes o disputas entre los herederos y es allí en donde entraría la decisión de un juez para que de manera equitativa y con apego irrestricto a la ley se realicen las asignaciones a cada uno de los herederos. Sin duda este es un tema que no nos gustaría hablar, pero debemos estar informados para que no se deje que sus derechos sean transgredidos. Esperamos que esta información haya sido de importancia para usted y que haya tomado atenta nota. Si tiene alguna duda, inquietud, quiere
profundizar en esto, no duden en escribirnos en las cuentas que aparecen a esta hora al inferior de nuestra pantalla. Soy Jairo Aníbal Mendoza y como siempre es un placer estar con ustedes aquí en Salud y Bienestar. Hasta una próxima oportunidad.